Buenos días a todos, bienvenidos. Los saluda Rafael Urquizo, jefe de marketing y ventas en Carbono Neutral. Es un placer darles la bienvenida a nuestro primer webinar del año, titulado Cambio en normas ISO y los nuevos desafíos en la sostenibilidad. Agradecemos la participación de todos ustedes aquí presentes. Sabemos que contamos con asistentes tanto a nivel nacional como internacional. También agradecemos la presencia de nuestros colegas consultores ambientales que nos acompañan el día de hoy. Esperamos pues que este evento sea enriquecedor y de gran valor para todos. Entonces, antes de comenzar, me gustaría mencionar algunas reglas para el correcto. En primer lugar, por favor, mantengan sus micrófonos apagados durante toda la presentación. Las preguntas pueden realizarse a través del chat y los speakers las van a solventar al final de cada una de sus ponencias. Nos pasamos por favor a la siguiente lámina para presentarles a nuestro primer speaker, quien es Roberto Urquizo Calderón. Es el CEO y propietario de Carbono Neutral. Roberto cuenta con 15 años de experiencia en gestión regulatoria ambiental y sostenibilidad. Su trayectoria incluye 30 años en evaluación de impacto ambiental, auditoría ambiental, huella de carbono y huella hídrica. Es auditor líder de ISO 14001 e ISO 50001. Además, es un reconocido asesor en gestión ambiental para empresas locales e internacionales, con un amplio conocimiento del marco regulatorio ambiental de Ecuador, habiendo colaborado también con la administración pública en varios niveles de gobierno. En segundo lugar, vamos a introducir a nuestro segundo speaker, Eric López. Él es un especialista en estándares de gestión ISO, con más de 20 años de experiencia en el diseño e implementación, administración, mantenimiento y mejora continua de modelos de gestión para diversas industrias. Ha trabajado como consultor independiente y en asociación con empresas de consultoría y es contratista de auditorías de tercera parte para organismos de certificación en América Latina y el Caribe. Ahora le doy la palabra a nuestro primer speaker para que podamos comenzar con el contenido del webinar. Muchas gracias, Rafael. Antes de entrar a la modificación que ha propuesto la ISO relativa a acciones relativas al cambio climático, yo quisiera exponer pues, ciertos criterios básicos, ciertos conceptos básicos de lo que es el cambio climático. Por favor, me ayudas, Eric. La siguiente lámina. ¿Qué es el cambio climático, no, verdad? Entonces, siguiente. Bueno, tal vez muchos sepan, pero para los que no conocen y quieran un poco ampliar este conocimiento, se refiere a esa transformación que existe y que ha existido a lo largo de muchos años en las condiciones meteorológicas de la Tierra. Está causado por muchos factores, tanto a nivel natural como a nivel provocado por el ser humano, ¿no? Ya son provocaciones de índole antropogénica. Cambio climático tiene que ver con la actividad humana, tiene que ver con la industria, tiene que ver con la generación de energía, tiene que ver con muchas fuentes de generación de energía, además de aquellos factores naturales que se han estudiado durante larguísimos años. Siguiente, por favor. Entonces, el cambio climático tenemos que verlo también no solamente como un problema de las grandes industrias, no tenemos que verlo como un problema de los gobiernos, que sí, efectivamente tienen que dictar las políticas, tienen que dictar reglamentaciones, tenemos que hablar de cómo reducir las emisiones, tenemos que también a nivel país de pensar cómo podemos adaptar nuestra infraestructura, cómo podemos desarrollar la infraestructura, puentes, carreteras, considerando la variable de qué tan vulnerable, qué tan riesgo existe en la construcción de determinada carretera por el cambio climático. También lo tienen que ver las empresas privadas, muchas de ellas participantes en este webinar. Siguiente, por favor. Entonces, lo que se propone es que exista ese papel, ese rol que deben tener las empresas privadas para adaptarse al cambio climático. Tal vez estamos muy familiarizados con conceptos hoy en día de huella de carbono. Yo les quiero proponer otro concepto que es el de adaptación al cambio climático. ¿Cómo evaluar
el nivel de riesgo, la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad que tiene nuestra infraestructura y nuestra cadena de valor al cambio climático, que luego lo desarrollará Eric ya en la parte aplicativa de la enmienda. Siguiente, por favor. Cuando hablemos de estrategias, y esto es una estrategia, ¿no? ¿Verdad? Que debe nacer en el seno de la empresa, así como tenemos una estrategia gerencial, de comercial, tal vez algunos ya tienen una estrategia de sostenibilidad. Aquí la propuesta es que también incluyamos dentro de esa estrategia criterios de adaptación y mitigación, ¿no? Eh, Evaluando los riesgos, que es la propuesta que les traigo, eh, invirtiendo en tecnologías sostenibles, como ya muchas empresas lo están haciendo a nivel del Ecuador, y planificando esa resiliencia, ¿sí? Vamos a ampliar los conceptos. Siguiente lámina, por favor. Entonces, ¿qué queremos hacer? ¿Cuál es la propuesta? Hacer una evaluación de riesgos climáticos, haciendo un análisis exhaustivo, profundo de esos riesgos específicos que enfrenta la empresa en la infraestructura que tiene la empresa a nivel local, ¿no? En el sector donde se desarrolla, en función de esa información que tenemos sobre los parámetros climáticos en el sector, en la ciudad, en la zona rural, en la zona urbana, donde sea que nos asentemos, ¿no? Evaluar esa probabilidad de ocurrencia de un evento, de un determinado evento climático, cuál es esa exposición que tenemos con esa infraestructura, cómo está amenazada por ese cambio en el clima, el cambio, mayor cantidad de agua que nos llega al año, que cae por pluviosidad, sequía. También ampliar esa evaluación a nivel de la cadena de suministro, ¿no? Cómo comprender que el cambio climático podría afectar esa cadena de suministro y la rentabilidad de nuestro negocio. Y obviamente tomar decisiones en función de ese análisis, tanto en la empresa como en su cadena de suministro. Siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué no pensar parte del análisis en una diversificación de esa cadena de suministro para reducir la dependencia, para disminuir dependencia a aquellos sectores viniendo, hablando de cambio climático, aquellos países donde proviene nuestra materia prima que tienen ciertos niveles altos de vulnerabilidad al impacto climático, ¿sí? Eh, para garantizar la continuidad, garantizar la continuidad del suministro en caso de interrupciones por eventos climáticos extremos y aumentar la resiliencia, ¿no? Entonces, en el análisis que estamos proponiendo es un análisis tanto, repito, de la infraestructura donde nos asentamos, donde están nuestros procesos productivos, nuestros servicios y de nuestra cadena de suministro. Siguiente, por favor. Entonces tenemos que planificar la resiliencia, tenemos que hacer un diseño resiliente para que nuestras infraestructuras se vean fortalecidas ante eventos climáticos extremos, que puedan ser adaptables. Tenemos que prepararnos y responder ante emergencias, capacitar al personal, eso es importantísimo, en una respuesta eficaz a una emergencia climática y, como todo sistema de gestión, monitorear, evaluar y actualizar constantemente estas medidas de resiliencia, esta planificación estratégica y planeación de la resiliencia climática de nuestra organización. Siguiente, por favor. Bueno, y la propuesta es, pues, trabajar en gestión de recursos del agua, implementando sistemas de captación y reciclaje del agua, por mencionar, digamos, un recurso importante para las organizaciones. Todo lo que tiene que ver con residuos, adaptar prácticas de gestión de residuos circulares. Mucho se habla hoy de economía circular, circulares y sostenibles y conservación, ¿no? Promover la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas locales es también una propuesta que apunta hacia la estrategia de sostenibilidad, la estrategia de adaptación al cambio climático. Siguiente, por favor. Tecnologías sostenibles, energías renovables, inversión en dichas fuentes, eficiencia energética. Eso es importante, ¿no? Muchas empresas se ven volcadas a trabajar diseñar o concebir un proyecto de energías renovables. Hoy está muy
muy de moda, digámoslo así, el tema de los paneles solares, pero también hay que trabajar en lo que es eficiencia energética, ¿no? Un estudio del Instituto Mundial de Energía dice que reducciones de emisiones y de ahorro de energía hay un potencial del 30% en el mundo. Es decir, no olvidemos esa parte también de trabajar en una reducción de los consumos de energía, no solamente implementar energías renovables, sino cómo podemos disminuir esos consumos. Y captura de carbono es indudablemente pues adaptar tecnologías que capturen y almacenen emisiones de carbono. Siguiente, por favor. Y bueno, ya para ir cerrando, pues la propuesta es incorporar la estrategia de adaptación climática a la planificación y toma de decisiones empresariales, monitorear, evaluar y ajustar constantemente estas medidas de adaptación a medida que evolucionen el calentamiento global. Y las empresas líderes deben marcar esa diferencia y alentar a otros a que adopten estas prácticas resilientes, ¿no? Y damos paso pues al ingeniero Eric López, quien va a tratar ya a profundidad un poco qué es lo que a qué nos invita pues esta enmienda de la ISO en los sistemas de gestión. Adelante, Eric. Gracias, Roberto. Un cordial saludo para todos los asistentes de este webinar. Muchas gracias por la apertura que nos han dado para poder un poco compartir con ustedes tanto la experiencia y el conocimiento que tenemos sobre la enmienda básicamente y la gestión del cambio climático, que es lo que nos llama la atención en este momento, a los que en más o en menos estamos relacionados con sistemas de gestión bajo los estándares ISO. Aún más cuando estos sistemas de gestión tienen algún seguimiento a través de organismos de certificación, tienen su sistema de gestión debidamente certificado. Una vez que tenemos claro o tenemos ya una idea de lo que el cambio climático impacta a la sociedad en general, nosotros tenemos que mirar casa adentro de la organización, especialmente aquellas organizaciones que en más o en menos tienen un sistema de gestión ISO implementado, más aún si este sistema de gestión ISO está certificado, o sea, tiene planificadas visitas de vigilancia a través de sus organismos de certificación. Básicamente la enmienda se la reconoce como la modificación, la primera modificación que se hace sobre los estándares ISO, tiene dos temas principales. El primero es a nivel del contexto, en donde se añade una frase específica. La organización debe determinar si el cambio climático es una cuestión pertinente. Los que estamos familiarizados con sistemas de gestión, sea como administradores o como auditores, saben que este término debe implica una obligatoriedad de cumplimiento. Entonces, ahí viene nuestra primera preocupación como sistemas de gestión. ¿Cómo yo determino si el cambio climático es pertinente o no? ¿Sí? Acabamos de escuchar la intervención de Roberto y él nos establece que todas las actividades, tanto personales como profesionales o actividades de transformación en la industria, se ven afectadas más o menos por el cambio climático. Eso nos da a nosotros la pauta para saber que nosotros este requisito debemos incorporarlo, analizarlo a nuestro sistema de gestión. Y ojo, una estrategia bastante importante es, especialmente para aquellas organizaciones que tienen una certificación internacional o que se hacen seguimiento a través de organismos de certificación nacionales o internacionales, van a ser auditados y van a tener que demostrar cómo abordaron el cambio climático. Luego, en el requisito de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, se añade una nota. Todos sabemos que las notas en los estándares ISO son elementos aclaratorios que nos permiten tener una idea un poco más precisa de qué se debe de entender o interpretar sobre un requisito DB específico. Las partes interesadas pertinentes pueden tener requisitos relacionados con el cambio climático. Otro término que también está relacionado mucho con los sistemas de gestión, pueden. Es decir, vamos a tomar el caso, los términos que mencionaba Roberto en su intervención. Los gobiernos locales o los gobiernos centrales podrían determinar necesidades y expectativas, lo que nosotros conocemos en el argot del sistema de gestión como requisitos legales aplicables.
Sin embargo, hay otras partes interesadas como proveedores, como contratistas, como clientes, como comunidad cercana, que también puede determinar requisitos relacionados con el cambio climático. Rápidamente voy a mencionar que tuve la oportunidad en el año anterior de participar en el cálculo de la huella de carbono de una organización de Guayaquil, en donde la necesidad la presentaba su cliente, ¿sí? El cliente le determinó que en el proceso de licitación ellos deberían presentar como unos requisitos habilitantes el cálculo de sus emisiones de toneladas de CO2 equivalente por tonelada de producto terminado. Fue un requisito específico, no vino por un tema legal o reglamentario, no vino por una comunidad cercana o alguien interesado específicamente en la organización, a través de un cliente. Entonces, él va a depender de la interacción que tenga la organización con las partes interesadas pertinentes. Este término de pertinencia es el que nos deberíamos tenerlo como un propósito, un objetivo, para poder saber a través de qué variables o a través de qué características yo determino esa pertinencia. A través del famoso FODA, que por lo general también tengo la oportunidad de desarrollarme como auditor de sistemas de gestión, y yo he visto en algunas organizaciones que el contexto, capítulo 4 específicamente, lo abordan a través de esta herramienta, el FODA, fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades. Si usted, simplemente por tomar un ejemplo, tiene este tipo de metodologías, o independientemente de su metodología, tiene que analizar ahora, incorporar en este momento al cambio climático, o bien como una fortaleza, porque por ejemplo usted ya hizo la medición de sus huellas de carbono y ya tiene información específica, está verificada por un organismo de verificación local o internacional, o usted, una oportunidad, desea incorporar a su sistema de gestión alguna característica ambiental, como por ejemplo la determinación de la significancia de sus aspectos ambientales, y necesita desarrollar esa identificación, o tal vez la futura medición de sus emisiones. Debilidad, tal vez por la información, la poca información que se pueda generar en la sociedad o en la comunidad sobre temas ambientales, y una amenaza, por ejemplo, motivada por la competencia del sector en el que usted se desempeña, que puede tener ya iniciativas sobre cambio climático, iniciativas sobre mediciones de huella de carbono o iniciativas ambientales que van a marcar un efecto diferenciador al momento de que el consumidor quiera algún tipo de información ambiental. Podría darse ese tipo de escenarios, y la idea es que ustedes puedan identificar en dónde pueden encasillar al cambio climático como tal. Sin embargo, es importante que ustedes sepan que el cambio climático es de dos vías. Principalmente yo lo defino como la afectación que tiene el cambio climático hacia el proceso productivo, y luego cómo el producto o servicio que usted genera contribuye al calentamiento global, que es el input o el paso previo a hablar de cambio climático. Simplemente por poner una terminología que nos permita buscar una relación entre las entradas y las salidas de los procesos productivos con relación al cambio climático. En resumen, ¿sí? Nosotros podemos evidenciar que el cambio climático como metodología o como necesidad y expectativa requerida por los estándares ISO, ¿ok?, se incorpora específicamente en el contexto. Hay un debe que nos obliga a las organizaciones a incorporar conceptos de cambio climático, exactamente en la metodología donde ustedes tengan desarrollado o con la que ustedes tengan desarrollado su análisis de contexto. Y el análisis de aplicabilidad es donde podemos utilizar las herramientas, podemos utilizar los comentarios que hizo Roberto hace un momento, en donde podemos ver tal vez la vulnerabilidad, tal vez la amenaza que representa el cambio climático para mi giro de organización. Voy a ponerles un ejemplo. Logística. Hablamos de temas de logística. Roberto hizo una referencia con el punto de logística o con la actividad logística dentro de las organizaciones. ¿Qué pasa si su producto terminado no puede llegar a los centros de distribución, a los lugares donde se distribuye o donde se comercializa su producto terminado, justamente por temas ambientales como derrumbes, sequías, lluvias o inundaciones? Entonces, de alguna manera,
Si esto es motivado por el cambio climático y su organización se ve afectada desde su punto de vista de la logística, distribución de materia prima, recepción de materia prima o distribución de producto terminado, y se ve afectada por eso, tiene que hacerse el análisis de la aplicabilidad. Otro ejemplo, materia prima. Usted consume materia prima como recurso natural y resulta que las condiciones climáticas en el sector donde se produce la materia prima han cambiado. Usted tendrá que adaptarse tal vez a un nuevo flujo de entrega de materia prima, tal vez a buscar una materia prima que compense o que tenga las mismas características en la materia prima natural. Entonces comenzamos a ver cómo el cambio climático en más o en menos, eso lo va a definir con la aplicabilidad, afecta a todo tipo de organización. Hablemos, por ejemplo, de una organización de servicios. ¿Ok? Tal vez la organización de servicios vea en este momento que la comercialización de productos por Internet, vamos a poner un ejemplo, es mucho más efectiva que la comercialización de productos en tiendas o en lugares físicos. ¿Por qué? Porque se rompen barreras entre países en el tema de la circulación de personas. Se rompen esas barreras. En ese momento yo tengo tal vez una aplicabilidad hacia una oportunidad de mi giro de negocio. ¿Ok? Entonces, la idea está servida, la idea la tienen ya ustedes, ¿sí? El debe es muy específico y necesita ser incorporado en el contexto de la organización. Cuando hablamos de el famoso puede, de las necesidades y expectativas que pueda tener alguna parte interesada sobre el cambio climático, que estaría relacionado con la nota aclaratoria del requisito 4.2, ¿sí? Simplemente haciendo una visión rápida, me llamó mucho la atención, ¿sí? Que el Ecuador ha hecho su primera contribución determinada a nivel nacional para el Acuerdo de París, ¿sí? A través de elementos como, por ejemplo, energía, tiene compromisos en energía, a través de procesos industriales, agricultura, uso de suelo, residuos. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, partes interesadas que estén asociadas como, por ejemplo, la producción de energía, la comercialización de energía, pueden establecer cuestiones pertinentes, pueden establecer necesidades y expectativas asociadas al cambio climático. Otras industrias pueden también marcar alguna referencia o alguna pauta relacionada con el cambio climático. La misma agricultura, que para mí es uno de los sectores industriales que más se va a ver afectado y que tiene que adaptarse a las nuevas condiciones ambientales sobre las cuales tiene que desarrollarse. El uso del suelo, cambios, por ejemplo, de manglares a piscinas para alguna producción específica. Los residuos, ya escuchábamos que Roberto también nos hablaba que una de las alternativas con las que las organizaciones podían adaptarse al cambio climático es justamente la gestión de los residuos. Ok, entonces las partes interesadas que están involucradas en estos sectores o en estos elementos podrían determinar necesidades y expectativas asociadas al cambio climático. Y es nuestra función, o bien sea como administradores de sistemas de gestión, poder identificar cuáles son esos requisitos, cuáles son esas necesidades y poder a través del requisito 4.1 determinar esa pertinencia, determinar esa aplicabilidad. Como un resumen a todo lo que acabo de explicarles, y voy a tratar de hablar en términos estrictamente normativos, la forma de abordar el cambio climático debería asegurar que yo tengo que revisar, adaptar, y si es que yo me doy cuenta de que no tengo aplicabilidad sobre el cambio climático, justificar por qué no es aplicable. Desde el contexto, necesidades y expectativas, capítulo 4, para los que les gusta que les referencien los números normativos, capítulo 4, 4.1, 4.2, irme al capítulo 6, 6.1 específicamente, riesgos y oportunidades, porque el cambio climático que yo analizo en el contexto puede ser una amenaza, ejemplo, logística, o puede ser una oportunidad, nuevos negocios o nuevos canales de mercado. Entonces ahí yo tengo que abordar el análisis de la vulnerabilidad o el análisis de la aplicabilidad también como un riesgo o como una oportunidad. Y por último, luego que yo he adaptado mi contexto, mis necesidades y expectativas, riesgos y oportunidades, ustedes saben que tienen que planificar acciones para poder lograr que esos riesgos se controlen, así como para poder lograr que esas oportunidades se provoquen. ¿Ok? Y lo lógico sería que
en este mecanismo que se llama auditorías internas, que le pide que a intervalos planificados su sistema de gestión sea auditado de manera interna y luego hacer la revisión por la dirección, para desde la alta dirección observar que nosotros tuvimos una adecuación de los temas de cambio climático y que fueron asegurados todos los procesos que de alguna manera se ven involucrados en las decisiones que tomemos sobre la adaptabilidad al cambio climático. Y por último, que la alta dirección, ¿sí?, haga seguimiento a esas decisiones tomadas. Yo con esto aseguro cerrar el ciclo completamente del sistema de gestión. No debería obviar o no se recomienda obviar estos elementos normativos. 4.1, 4.2, 6.1.1, algo de planificación de acciones y auditoría interna, que sería el elemento 9.2 y 9.3 de revisión por la dirección. Listo, Eric, Roberto, muchas gracias por sus ponencias. Quisiera pues que me ayuden contestando algunas preguntas que me han escrito a mí directamente por el chat. Entonces, la primera sería para Eric. La pregunta dice así: ¿para cuáles estándares ISO aplicaría esta nueva enmienda y a partir de cuándo estaría vigente? Muy bien, gracias. Gracias, Rafael. Básicamente, para los más conocidos o los más accesibles en nuestro medio, estaría relacionado ISO 9001, el de calidad, sistemas de gestión de calidad, estaría relacionado ISO 14001, sistemas de gestión ambiental, también ISO 45001, sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. Otros estándares como por ejemplo el de seguridad de la información, que ya también lo incorpora, y de continuidad del negocio. Esos serían como los más generales. De allí existen otros estándares, sí, porque son varios que fueron afectados, por así llamarlo, con relación a la enmienda de cambio climático. Perfecto. Pregunta para Roberto. ¿Cuáles cree que son los mayores desafíos que enfrentan las empresas al adaptarse a los cambios en las normas ISO relacionadas con el cambio climático? Qué interesante la pregunta. Efectivamente, los mayores desafíos que enfrentan las empresas es probablemente, primero, pues entender que el cambio climático está aquí. O sea, no estamos hablando de algo que cada vez se hace más evidente, que cada vez hay más ayuda de emergencia por actuar, que es una realidad también en que nuestro país tiene unas emisiones muy bajas. Más bien, somos de los países que más vamos a sufrir y que tenemos que adaptarnos al cambio climático. Entonces, por eso para mí era importante comenzar este webinar eh, explicando un poco acerca del riesgo climático y cómo podemos evaluar nuestro riesgo a través de la medición de la amenaza de la ocurrencia de un cierto parámetro climático, llámese aumento de temperatura, llámese incremento de las lluvias, tanto en nuestra infraestructura, ¿no verdad?, de organización, como en la cadena de suministro, evaluar esa exposición que tenemos a esa amenaza y también hablar de la vulnerabilidad que tenemos. A través de una metodología, existen varias, hay una metodología canadiense adaptada por Costa Rica que me parece bien interesante, de cómo poder analizar ese riesgo climático que tenemos en las organizaciones. Yo partiría por ahí, probablemente es algo que algunas empresas lo harán, ¿por qué no decirlo?, pero que yo creo que es importante que para el grueso, yo creo, de las empresas en Ecuador, que vamos a sufrir bastante por temas de cambio climático, es hora de poderlo analizar y un poco es la oportunidad que nos está dando la norma ISO, ¿no? De que debemos ingresar en este mundo, digamos, y efectivamente a través de tecnologías sostenibles como la implementación de proyectos de energía renovable, como los temas de eficiencia energética, como temas de economía circular para la gestión de los residuos, como temas de una adecuada gestión del agua, que nos afectan a nuestra empresa, los indicadores de circularidad del agua, etcétera, algunas herramientas que existen. También evaluar los grados y el nivel de amenaza que tenemos como organización, evaluar nuestra infraestructura, evaluar el transporte, tanto de materia prima, de dónde viene, qué pasa en los países donde proviene nuestra materia prima, nuestros insumos principales. Para mí es una evaluación que también hay que hacerla desde esa perspectiva, ¿no?
del tema de vulnerabilidad, qué tan vulnerables somos ante la amenaza que representa el cambio climático en la organización, en donde sea que nos estemos, donde sea que se esté desarrollando. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, para finalizar, una pregunta para Eric. Dice, para una organización de servicios o una organización relacionada a la actividad acuícola, ¿existe una metodología para determinar si el cambio climático es pertinente a la organización? Perdón, Roberto, perdón, Rafael, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí, claro que sí. Para una organización de servicios o una organización relacionada a la actividad acuícola, ¿existe una metodología para determinar si el cambio climático es pertinente a la organización? Una metodología científicamente comprobada o desarrollada no existe. Por lo menos hasta el momento no se conoce metodología específica. Lo que nosotros queremos contribuir en esta sesión, en este webinar, es justamente a que ustedes puedan desarrollar esa metodología interna, obviamente, basados en qué? En la revisión del contexto 4.1, las necesidades y expectativas 4.2, riesgos y oportunidades 6.1.1 y por último cerrar el ciclo haciendo verificación de todo lo actuado en 4.1, 4.2, 6.1.1. Es decir, a través de 9.2 auditorías internas y 9.3 revisión por la dirección. Esa sería una metodología idónea que me permitiría a mí abordar el cambio climático. Porque recuerden algo, yo puedo decir, por ejemplo, que a mí no me afecta el cambio climático, ni de entrada ni yo afecto o no contribuyo al cambio climático, ni de entrada ni de salida. Pero lo lógico sería que nosotros dejemos establecido, aunque sea en el análisis del contexto, como mínimo, la justificación o el sustento a través del cual yo llegué a esa conclusión. ¿Por qué? Hago un recuento rápido. Desde febrero del 2024, los organismos de certificación tienen la instrucción a sus equipos auditores de comprobar en sus seguimientos o en sus certificaciones o recertificaciones que la organización ha abordado el cambio climático. Y obviamente la lógica que ellos van a utilizar va a ser siempre entrar por 4.1 y 4.2. Voy a ser un poquito enfidente con los colegas auditores. 4.1, 4.2, hicieron contexto, lo incorporaron en el contexto. Y dependiendo del resultado de la incorporación en el contexto, el resultado de identificar necesidades y expectativas relacionadas al cambio climático, continuarán con otros requisitos como por ejemplo 6.1.1. Y por último, como es costumbre, la auditoría interna debe revisarse 4.1, 4.2 y en revisión por la dirección debe revisarse cualquier actualización o modificación que sufrió el sistema de gestión. ¿Sí? Y qué decisiones tomó la alta dirección al respecto. Entonces, la idea es abordar el tema del cambio climático, al menos con estos elementos normativos. Perfecto, muchas gracias, Eric. Tenemos más preguntas en el chat, pero en honor al tiempo, pues no vamos a tener espacio para poder responderlas. Sin embargo, más adelante van a ver el correo donde pueden hacer llegar todas las preguntas pues, para poder solventarlas. Siéntanse en confianza de mandarnos un correíto. Y también, ya para ir cerrando, presentarles también lo que es Carbono Neutral, una consultora ya con 15 años de experiencia en el mercado, donde tenemos dos áreas importantes dentro de la organización, una que se encarga de velar por la regulación ambiental para las empresas, donde pues ofrecemos asesoría en permisos ambientales y asesoría en monitoreo y seguimiento ambiental, y la segunda es la sostenibilidad empresarial. Por ahí vi que estaban preguntando sobre la huella de carbono. Ese, entre otros servicios, nosotros ofrecemos dentro de Carbono Neutral. Por favor, Eric, me ayudas con la siguiente lámina, donde pues van a encontrar todas nuestras redes, nuestro correo, nuestra página web. Repito, si es que alguien desea o tiene una duda, nos la puede hacer llegar a través de ese correo comercial@carbononeutral.com.es. Y el QR también está ahí, donde está toda la información que puede ver en pantalla. Más adelante le vamos a enviar también la presentación de este webinar para que la puedan tener tanto en PDF como la grabación de la sesión. Ok, Rafael, ¿me permites unas palabras finales? Sí, claro que sí. Sí, personalmente quiero agradecer a Roberto Urquizo, CEO de Carbono Neutral, por haberme brindado la oportunidad de poder participar y llegar con este conocimiento que se ha adquirido a través de la experiencia a la gran mayoría de contactos, conocidos y personas interesadas al respecto. También quiero mostrar especial
agradecimiento a los representantes de la organización Industrias de Exportación Universal S.A. de acá, Guatemala, quien me brindaron las facilidades para poder lograr una conexión adecuada y que este proceso se desarrolle con éxito. Gracias a los amigos representantes de la empresa. Bueno, gracias a ti, Eric, y muchísimas gracias a todos los participantes. Que tengan todos ustedes un muy buen día. Muchas gracias. Muy buen día para todos. Muchas gracias por conectarse y estar pues atendiendo este webinar. Esperamos vernos en una siguiente sesión.